Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a conectar con Pascal Roa para hablar de Europa desde Israel. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, muy bien. Bueno, ya saben que en este programa, que no tiene un horario fijo en la parrilla, sino cuando surgen noticias importantes en Europa que queremos saber qué repercusión tienen en Israel. En este caso, pues evidentemente hay una noticia española que ha tenido repercusión en todo el mundo, en la declaración unilateral de independencia de Cataluña y las medidas tomadas por el gobierno español a continuación, pero especialmente se viven de forma muy intensa en Israel porque es un país que tiene una vinculación bastante intensa con Cataluña, ¿no? Sí, se vive con cierto interés, diría yo. En la prensa hay muchos artículos, por parte de los políticos menos, porque como también ocurre en otras partes del mundo, pues Israel a nivel oficial no se ha pronunciado, efectivamente, ni después del referéndum del 1 de octubre, ni después de la declaración unilateral de independencia. O sea que ahí no comment, no se hace ninguna valoración oficial por parte del gobierno, pero a nivel individual a veces algunos políticos emiten opiniones y más allá de eso, en la calle hay una cierta incredulidad y incomprensión sobre lo que está pasando en Cataluña. En la mente del israelí, todo lo que tiene que ver con Barcelona tiene que ver con España y después con Europa. Es decir, es muy difícil para un israelí de la calle diferenciar Barcelona de Madrid o incluso de otra parte de Europa a veces. Y para muchos es una sorpresa ver lo que está pasando en Cataluña, siempre que Barcelona pues, es la patria de Messi, la patria del fútbol, la patria de la Sagrada Familia, digamos, y poco más. Uh-huh. Pero y un sitio que es muy visitado turísticamente por los israelíes. Muchísimo, muchísimo. Hay muchas más conexiones con Barcelona que con Madrid, por ejemplo, desde Tel Aviv. Y hay un gran interés por la cultura, por el fútbol también. Muchas visitas solo para ver fútbol en Barcelona, en el Camp Nou. Y entonces causa, sí, incredulidad y es difícil entender a nivel social, a nivel de la sociedad. Luego, a nivel político, como bien he dicho, no ha habido y no va a haber seguramente reconocimiento, por supuesto, de la declaración unilateral. Y en la prensa se han filtrado a veces opiniones sobre todo por parte de sectores de la derecha israelí que tienden a pensar que, bueno, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en España, pues ahora van a ver qué significa tener esos problemas con Cataluña, como nosotros tenemos los problemas con Palestina, con los palestinos. Y eso ha creado cierta polémica que ha sido acallado por otros políticos y sobre todo por la prensa tipo Haaretz, que siempre busca contrarrestar los argumentos de la derecha en Israel. Y ha habido un artículo interesante de Horowitz, de un periodista de Haaretz, de Horowitz, de hace unos días, que precisamente dice que carece totalmente de fundamento comparar una cosa y otra, que no tiene ningún parangón, por supuesto, Cataluña y Palestina. Y a mí me parece interesante porque permite incluso dar perspectiva a los que no son israelíes, a los que viven en Europa y a fortiori en España, para ver un poco cómo son las fuerzas, qué significa ser independiente, ¿no? No sé si me sigues. No, aquí en este pensamiento ya no te entendí muy bien. No, simplemente decir que
ha habido una parte de la derecha israelí, digamos, que pondría un poco que pondría a Cataluña en el mismo nivel que Palestina, diciendo que, bueno, lo que está pasando a España, pues ahora van a ver lo que significa, lo que significa los problemas que tenemos nosotros con los palestinos. ¿Entiendes? Bueno, lo que creo que entiendo es que para algunos es como una especie de venganza porque porque España en los foros internacionales no apoya totalmente a Israel, por ejemplo en la UNESCO, en otros sitios, y trata de mantener una equidistancia, ¿no? de Israel y Palestina. Exactamente. Exactamente, es un poco así para, como tú dices, vengarse un poco de esa postura que podría tener España en algunos foros internacionales, porque para muchos políticos, sí, para muchos sectores de la derecha, digamos, en Israel, se considera a España como más aliada a los palestinos en general en los foros internacionales, y entonces se ha querido hacer esa comparación que, como dice ese artículo interesante de Nitzan Horowitz en Haaretz, carece de fundamento. Y parece, a mí personalmente me parece interesante recalcar esto porque mientras, por ejemplo, Cataluña o un sector de Cataluña persigue la independencia, pues en el mismo momento, por ejemplo, hubo el famoso referéndum de autodeterminación del pueblo kurdo, que ahí sí ha sido apoyado de alguna forma por Netanyahu, apoyado y comentado en los medios israelíes. Y una vez más, con ese ejemplo podemos ver toda la diferencia que hay entre un proceso de independencia de un pueblo como el kurdo, comparándolo con Cataluña. No se entiende, es muy difícil entender por parte de Israel hasta dónde quieren llegar los catalanes cuando lo quieren todo. O sea, pero lo mismo dicen de los vascos, dicen de los flamencos, dicen de los escoceses. Es muy difícil entender esos procesos de independencia cuando los comparas con, por ejemplo, los del pueblo kurdo. Y a fortiori también con Palestina, con los palestinos. Bueno, esperemos que no haya un proceso de independencia de Tel Aviv, que en ese caso sería también muy llamativo. Bueno, puede haberlo en algún momento. Esto es una broma, lo decimos. Que yo sepa, no hay todavía ninguna intención política de separación. Bueno, efectivamente. Queríamos hablar también de Austria, ¿no? Sí, Austria, donde de momento hay negociaciones para formar un gobierno. Las elecciones en Austria hace unos días, estoy buscando las fechas, fueron el 15 de octubre, fueron las antepenúltimas antes de las elecciones en la República Checa para terminar el año, digamos. Ha habido muchas elecciones este año y las elecciones de Austria y de la República Checa terminaron este año con resultados muy apabullantes o de la derecha o del sector que podríamos llamar populista, digamos. Entonces, las elecciones de Austria, que ha visto la victoria del Partido Popular Austríaco, el OVP, y como segundo el FPÖ, o el Partido de la Libertad de Austria, pues representan un sector muy conservador, de derecha o de extrema derecha, en el caso del FPÖ, del Partido de la Libertad de Austria, que lidera Heinz Christian Strache. Representan ese sector y entonces causa un cierto malestar, digamos, por una parte en la comunidad judía de Austria y por otra parte en los sectores políticos en el gobierno de Israel, porque todavía, esperando la formación del gobierno, no se sabe qué tipo de reconocimiento, qué tipo de trato va a haber
entre el gobierno de Israel y el futuro gobierno de Austria, sabiendo que ha habido que ya hubo en el pasado una coalición entre esos dos partidos en Austria, el OVP y el FPÖ, en el año 99 hasta 2003. Y en ese momento las relaciones entre Israel y Austria bajaron a mínimos. Y me acuerdo que el gobierno llamó a consultas a su embajador en Austria. O sea, fue un momento de excepcionalidad. También hubo sanciones por parte de la Unión Europea contra ese tipo de gobierno conservador y tirando a extrema derecha. Digamos que los temas más importantes que están en la mesa para las negociaciones es un control migratorio feroz, es decir, cuanto menos refugiados, cuanto menos inmigrantes haya, mejor. Un discurso anti-islam, pero problemas con Europa. Es decir, que por una parte hay el Partido Popular Austríaco, que es un partido pro-europeo, y el otro, el Partido de la Libertad de Strache, que es francamente euroscéptico. Entonces, ahí están en las negociaciones. Todavía no se sabe muy bien cómo van a salir, pero seguramente saldrán los dos con algún tipo de acuerdo. Entonces, la comunidad judía emitió un comunicado oficial pidiendo al Partido Popular y a los socialdemócratas que salieron como tercera o cuarta fuerza, que hasta ahora participaban en la coalición de gobierno, pues les ha llamado a entenderse para que no haya otra vez una coalición entre el OVP y el FPÖ. Porque hay mucho miedo. Hay que saber que el FPÖ fue creado por nazis allá en los años 50, y aunque hay muchos esfuerzos por limpiar la imagen, muchos esfuerzos por declararse no antisemitas, es decir, el antisemitismo, sin embargo, hay mucho temor por parte de los judíos, de la comunidad judía en Viena, y vamos a ver en qué resulta esta coalición, si al final sale. La comunidad judía habló de temor al lobo en piel de cordero azul, porque azul es el color del Partido de la Libertad de Austria. Bueno, esperemos que estos temores no se lleguen a cumplir, y te agradecemos, como siempre, Pascal, que nos hayas informado de esta visión de estas noticias desde Europa, cómo se ven desde Israel. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.